El cálculo proposicional es la primera forma en la lógica clásica en la cual se analizan argumentos lógicos mediante métodos matemáticos. Siempre que una persona observa un fenómeno, lo hace de forma descriptiva. Y a partir de esa descripción, se encuentran relaciones entre las partes que componen este fenómeno. De esta manera, vamos a construir un modelo matemático. Para esta construcción, necesitamos los siguientes elementos. Primero, un abecedario. El abecedario va a manejar las funciones de un conjunto, el cual va a manejar nuestro lenguaje. Puede estar compuesto por diferentes signos. Por ejemplo, letras minúsculas, letras mayúsculas, signos matemáticos o conectores lógicos. Este puede ser un ejemplo de abecedario. Ahora, con nuestro abecedario, nosotros creamos palabras y a esas palabras, a partir de definiciones, las vamos a dotar de un significado. Es decir, las definiciones para nosotros son lo más importante. Ahora, un ejemplo de una palabra y un significado puede ser el siguiente. Conjunto. Un conjunto va a ser simplemente la colección de algunos elementos. Ahora, un tercer paso son los axiomas. Los axiomas son simplemente oraciones o enunciados que consideramos verdaderos. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. A más B es igual a B más A. Es decir, que si sumamos un número y después otro, es lo mismo que sumarlo al revés. Esto lo podemos considerar un axioma, que siempre es verdadero. Ahora, nuestro cuarto punto son los teoremas. Los teoremas son deducciones que se hacen a partir de los axiomas, de leyes lógicas y métodos de demostración, que los veremos más adelante. Por ejemplo, un ejemplo de teorema es el siguiente. Dos rectas se interceptan en un solo punto o no se interceptan. Ahora, para probar esto necesitamos tener claro la definición de recta, de intercepción, de punto, y a partir de los axiomas concluir lo que nos dicen. Por último tenemos las aplicaciones, que es el punto más importante de una teoría matemática. Uno siempre debe tratar de buscarle a estos axiomas y a estos teoremas una aplicación para la vida práctica. Ahora vamos a definir algunos conceptos primitivos. Por ejemplo, conjunto, que va a ser la colección de algunos objetos llamados elementos. Y un elemento o elementos que son cada uno de los objetos que hacen parte de un conjunto. Como vemos, esta definición depende de esta y esta de la de acá. Situaciones como esta nos obligan a considerar en las matemáticas algunas palabras sin definir, cuyo significado resulta ser algo intuitivo. Por ejemplo, ¿qué es un conjunto? Entonces simplemente es una colección. Entonces, por ejemplo, dibujemos aquí una colección. Es una colección, por ejemplo, donde tengamos un triángulo, un cuadrado y un círculo. Entonces esto sería un conjunto que tiene tres elementos. ¿Cuáles son los elementos? El triángulo, el cuadrado y el círculo. Ahora podemos escribir un conjunto de otra manera. Por ejemplo, digamos que A sea igual al conjunto de las figuras geométricas. Entonces, ¿qué tenemos? Que aunque no están dibujadas las figuras geométricas, sabemos cuáles son. Y por lo tanto, este sería el conjunto y los elementos serían cada una de las figuras geométricas. Es decir, el círculo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y demás. Ahora, ejemplos de palabras que no estén definidas en las matemáticas, pero las usamos de manera intuitiva. Por ejemplo, es el punto. El punto matemáticamente no está definido, pero nosotros sabemos que un punto es como dejar una marca con algún tipo de lápiz. Esto sería para nosotros un punto. O una recta. Por ejemplo, la recta nosotros sería trazar algo así. Sin embargo, su significado matemático no está completamente elaborado. Ahora vamos a definir qué es una proposición, que es el concepto principal del cálculo proposicional. Como lo dijimos anteriormente, las definiciones son la parte más importante para nosotros. En las definiciones lo que hacemos es tomar palabras del lenguaje común y definir elementos matemáticos. Por ejemplo, tomamos palabras como el o conjunto o y
y demás palabras, y a partir de estas le damos un significado a otras palabras. Por ejemplo, vamos a definir qué es una proposición. Entonces una proposición la podemos definir de dos maneras. La primera es la siguiente, que una proposición es una expresión de la cual puede decirse que es verdadera o falsa. Otra definición puede ser la siguiente, que es un enunciado del que puede decirse con exactitud que es verdadero o falso. O sea, la importancia de una proposición es que se le puede dar un valor de verdad. Ahora vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el siguiente. Mi cuaderno tiene 80 páginas. Esto podemos saber si es verdadero o falso mirando cuántas páginas tiene el cuaderno. O por ejemplo, el siguiente ejemplo. 2 más 4 es igual a 7. Si recordamos cómo se hace la suma y lo que nos significa para nosotros, este enunciado es falso. Es decir, es una proposición porque le podemos dar un valor de verdad. Ahora un ejemplo de algo que no sea una proposición puede ser el siguiente. ¿Cómo estás? Esto es una expresión, es una pregunta. Pero esta pregunta no es falsa ni verdadera, simplemente es una pregunta. Entonces, esto no sería una proposición. Ya definida nuestra proposición, en nuestro siguiente video haremos ejemplos de diferentes tipos de proposición y de la manera en la cual se va a verificar el valor de verdad.